Secretaria General de Patria para Todos, hoy 25 de octubre, nos encontramos en la oficina parlamentaria de Patria para Todos para dar nuestra acostumbrada rueda de prensa los lunes, una costumbre que inició Patria para Todos y que fue seguida por los partidos en esa época, 24 años con ruedas de prensa, solo la para alguna circunstancia en especial, una fiesta que amerite un descanso. En el día de hoy, bueno, con temas muy importantes, de gran interés para nuestro pueblo, para la familia venezolana. El reinicio de clases, el reinicio presencial de las clases, porque nunca, hay que decirlo, en pandemia, inclusive en los momentos más duros, mucho antes que Naciones Unidas hiciera recomendaciones a los gobiernos en el mundo, el pueblo venezolano, nuestro gobierno y el ministro de Educación, en aquel entonces nuestro querido Aristóbulo Istúriz, decretó cada familia una escuela y retomar las clases de manera virtual, que ya existía como mecanismo en Venezuela de distintas formas, pero hacerlo en una circunstancia muy compleja, muy difícil y que permitió mantener de alguna manera el sistema educativo para los niños con las dificultades propias que ocurre en un país agredido, en asedio, sin embargo defendiéndose, resistiendo, actuando, movilizándose. Y en esta oportunidad el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió que era necesario volver presencialmente a retomar las clases en los distintos niveles de la educación pública en Venezuela. Por supuesto, esta decisión importante, en primer lugar, atendió la necesidad de proteger en la vuelta a clases, tanto para los profesores y los maestros como para los niños en sus distintas edades. Un gran esfuerzo del gobierno nacional para vacunar previamente a niños y a jóvenes con vacunas procedentes de Cuba y procedentes de China. Hay un tema que sin duda es importante destacar, el tema del transporte. Cómo hacer para que el transporte público, que no es público por la propiedad de los medios, porque es privado, de una manera consciente y responsable, estos medios de transporte le garanticen el transporte a los niños, a los estudiantes, tal como ha sido en tiempos de revolución reconocido, que el transporte para los estudiantes es gratuito, como lo es también para la tercera edad. Por lo tanto, se requiere de la solidaridad y el respaldo de los medios de transporte privados que actúan en el marco del servicio público, sumamente importante. Hace unos días hubo un decreto del viceministro de Transporte en relación a garantizar el sistema de transporte del metro en el área metropolitana para los jóvenes, para los niños. Bueno, es parte de cómo se va configurando la normalidad protegida, esa normalidad progresiva con la cual debemos seguir avanzando. Es una necesidad social, es una necesidad psicológica e inclusive tiene sus efectos positivos dentro del ámbito de la economía. Y es una expresión contundente que nuestro pueblo se levanta de toda esta agresión. No lo podemos olvidar, vivimos bajo una lluvia de agresiones permanentes. Y sin embargo, nuestro pueblo desafía a los que quieren colocarnos de rodillas. Y por ello nosotros desde Patria para Todos pedimos a los transportistas privados que actúan en el servicio público, que asuman responsablemente el transporte de los jóvenes en forma gratuita como lo exige la norma venezolana e inclusive de la tercera edad cuando corresponde. Nosotros saludamos esta audaz e importante decisión, garantizar siempre que se mantengan las medidas de bioseguridad, que se proteja
a los transportistas también, evidentemente se proteja a los maestros, a los profesores y particularmente a los niños y a los jóvenes. También en el marco de la educación nos congratulamos por la decisión responsable del gobierno nacional de tomar las instalaciones de la UCB con el propósito de rescatarla del abandono en la cual fue condenada por la administración de la señora García Arocha, muy lamentable, y que además siendo ella una mujer, abandone. Eso es, en nuestra opinión, y lo decimos muy responsablemente, es muy extraño que una mujer abandone las instalaciones, las deje perder. Y ella mujer, ella responsable además de la seguridad de la universidad, las ha abandonado. Y yo creo que eso exige la renuncia de la señora Arocha. Y cuando el gobierno nacional asume el rescate de una estructura que además es patrimonio cultural de la humanidad de Venezuela, como es la Universidad Central de Venezuela, con toda su hermosa arquitectura hecha por Luis Raúl Villanueva, es evidente que ella ha caído en una situación de irresponsabilidad, que es un delito. Ella tiene responsabilidad y los decanos tienen responsabilidad, los directores de escuela tienen responsabilidad, porque han permitido el abandono de la universidad. La universidad tenía o tiene muchas formas de financiarse, los contratos de investigación, los contratos internacionales y evidentemente ella debe dar toda la directiva y ella tiene que responderle al estudiantado. La autonomía no es para actuar en forma anárquica, desconociendo los derechos de los estudiantes, de los trabajadores, de los administrativos, de los propios, la propia plantel de docencia que tienen las escuelas, las facultades de la Universidad Central. Muy por el contrario, por lo tanto, respaldamos la decisión del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro Moro, de la primera vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de asumir una responsabilidad. Yo quiero recordar un hecho que nosotros denunciamos hace aproximadamente 4 años, cuando la señora García Arocha permitía que la universidad se convirtiera en una guarida de los guariperos. E inclusive en diversas ocasiones se generaron situaciones de violencia entre los distintos factores de los estudiantes que tienen visiones distintas. Eso es normal. Lo que no es normal es que ella permitiera el enfrentamiento físico y era muy peligroso. Y nosotros en aquella oportunidad, hace 3 o 4 años, señalábamos que los usevistas, y en Patria para Todos tenemos muchos usevistas, de continuar ella con esa actitud, permitiendo la confrontación violenta de estudiantes contra estudiantes, cuando ella está obligada a crear espacios de debate y de reconocimiento entre los distintos sectores políticos normales que existen en la universidad, y vamos a actuar en consecuencia. Por fortuna eso no continuó, pero a cambio abandonó la universidad al libre albedrío de la delincuencia inducida, porque una universidad abandonada cae en las manos de la delincuencia. Así que nos congratulamos como usevistas que somos por la decisión del gobierno nacional de acudir al rescate de nuestra universidad, ejemplo arquitectónico para el mundo. También quisiéramos señalar que ayer conmemoramos los 39 años de la partida física de Alfredo Maneiro, nuestro mentor político, reconocido por su calidad ética, su capacidad revolucionaria, su irreversibilidad en promover la democracia como un instrumento esencialísimo para hacer revolución. Porque las revoluciones siempre pretenden conectarlas con el hecho violento. La revolución, como decía Alfredo, estaba determinada por las medidas con calidad para transformar la sociedad y para transformar el Estado. Y particularmente queremos señalar que para Alfredo Maneiro
una sociedad donde no se reconociera el aporte sustantivo de los trabajadores, de la clase trabajadora, de la clase estudiantil, del sector comunitario, el poder popular organizado y de sus intelectuales, no podía haber revolución sin la presencia de estos sujetos históricos. Por eso Alfredo siempre enarbolaba la importancia de ampliar y profundizar la democracia como un hecho revolucionario. Y de distintas formas se lograron. Por ejemplo, como hechura de la obra de Alfredo Maneiro, se hizo la primera recolección de firmas para ampliar o modificar la ley orgánica de poder público municipal de aquel momento para garantizar que los concejales y los alcaldes de los respectivos municipios vivieran en los respectivos municipios, o para crear delegados departamentales en empresas que, si bien no estaba dentro de la estructura del sindicato, los trabajadores en todas sus instancias estuvieran presentes. De diversas formas habló Alfredo Maneiro de ampliar y profundizar la democracia. Por eso nosotros lo reconocemos como el precursor de la democracia participativa y protagónica, como lo reconoció Chávez. Él lo calificaba como su maestro. Y así debe ser tratado y así debe ser reconocido. Alfredo Maneiro, el precursor de la democracia participativa y protagónica contenida hoy en nuestra Constitución en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Mañana esperamos que pueda ser posible que se discute y se apruebe por unanimidad un acuerdo político que va a someter a consideración del plenario Patria para Todos. También queríamos señalar que es motivo de importancia también el inicio de la campaña electoral este 28 de octubre. En ese orden de ideas, ya aunque todos estamos preparados, todos los partidos, oposición y chavismo, estamos preparados para retomar las calles de la perspectiva de la fiesta electoral, nosotros hemos venido construyendo nuestro propio como partido, como Patria para Todos, en el marco de la Alianza del Gran Polo Patriótico, nuestro propio eslogan, para sumarlo al eslogan del Gran Polo, que es Venezuela tiene con qué. Nosotros también decimos Venezuela tiene con qué, porque el pueblo venezolano está claro que contra el bloqueo más eficiencia, y eso es lo que va a proponer en todas las instancias de deliberación los candidatos y candidatas de Patria para Todos, que en todos los estados y en una parte importante en los municipios tenemos un candidato a diputados, a los consejos legislativos principales y candidatos a los consejos municipales. Por lo tanto, estamos previendo ese enfoque de cómo hacer gobiernos más eficientes. Tenemos menos y hay que garantizar que la efectividad de los proyectos y las metas establecidas en el plan de la patria deban ser mucho más concretos, mucho más puntuales. Eso es posible. Y dentro de otras líneas programáticas que tiene el partido. También hoy vence, es muy importante, hoy vence el plazo que dio el Consejo Nacional Electoral dentro de su cronograma para hacer las sustituciones, modificaciones que están pendientes, que tenemos todos los partidos, sobre todo los que estamos en alianza. Nosotros tenemos todavía unos pendientes electorales y en el día de hoy estamos trabajando con el Gran Polo Patriótico, con el PSV, para honrar esos acuerdos, esos pendientes que todavía deben ser efectuados, propios de las alianzas numerosas, amplias como tiene el Gran Polo Patriótico. Honrar los compromisos, honrar. La ética en la política, como lo decía Alfredo Maneiro, que es sumamente importante para lograr una victoria efectivamente perfecta de la mano del pueblo, de nuestro pueblo. Hay un tema que para nosotros también es muy importante, que es la coyuntura nacional, internacional. La coyuntura nacional vinculada al escenario internacional. Nosotros vamos a insistir proponiendo, como Patria para Todos, al gobierno nacional que evalúe la posibilidad de pedir un Consejo de Seguridad urgente.
Estados Unidos está empeñado en caotizar América Latina y caotizar el mundo. Hay un desenfreno enloquecido por apropiarse de ese nuevo mundo que comienza luego de la pandemia, no controlada todavía, y es sumamente peligroso. Estamos viendo ahorita las amenazas contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, y quienes están detrás siempre son los mismos, es la embajada norteamericana, como está sucediendo en Perú con el presidente Pedro Castillo. No es solamente los partidos de la oposición dentro del Congreso peruano, sino que es un guión ya conocido. Está sucediendo en Nicaragua, está sucediendo en Cuba. Nos parece escandaloso que el entorno de Joe Biden amenace a nuestra hermana Cuba, señalándoles que si las manifestaciones son paralizadas, ellos van a tomar represalias. ¿Represalias de qué? El mundo no les teme, hay que decir, el mundo no le teme al imperio criminal, porque la dignidad está por encima de cualquier cosa. Nosotros les reiteramos a los hermanos de Cuba que patria para todos, y los revolucionarios y revolucionarias de los hijos de Bolívar estamos en una sola voz y en un solo sentido, retomando la espada de Bolívar para impedir cualquier acción que pretenda socavar la soberanía del pueblo de Cuba, de nuestra hermana nación, del pueblo nicaragüense, de Bolivia, de Perú. Y además, en el marco de esa ofensiva grosera del gobierno norteamericano, tenemos que recordar nuevamente a Alex Saab. Nosotros como partido nos incorporamos a acompañar al pueblo venezolano que viene defendiendo con ardor y con conciencia a Alex Saab, el diplomático venezolano de origen colombiano que se hizo venezolano y fue destacado a cumplir misiones humanitarias para romper el bloqueo. El gobierno norteamericano pretende hacer ver que es una vergüenza, que es un delito, romper el crimen que efectúan, planifican fríamente contra Venezuela. Las medidas coercitivas unilaterales son decretadas por Naciones Unidas un crimen de lesa humanidad, y los que se suman al criminal imperial son cómplices de estos delitos. Por lo tanto, es un héroe y así debe ser reconocido. Por ello, Patria para Todos hizo un esfuerzo para sacar un afiche y lo discutimos con toda nuestra fuerza, con nuestra alegría, con nuestra disposición a la lucha. Y ahí está. Nosotros decimos, USA le teme a su verdad, le teme a la verdad de Alex Saab, que puede desanudar el nudo de cómo el gobierno norteamericano y sus cómplices, sus cipayos en el mundo entero impiden, amenazan, agreden a terceros estados, a terceros gobiernos de manera extraterritorial para impedir que Venezuela compre alimentos, compre medicina, compre artefactos para el transporte, para la industria. Prohíben el derecho de una nación a ser libre y evidentemente serán muchos Alex Saab que salgan a luchar en nombre de Venezuela, venezolanos, hijos de esta patria. Por eso es que nosotros nos congratulamos por la defensa que han surgido en el propio territorio norteamericano, en Nueva York, en Washington y en otros lugares en defensa de Alex Saab. Es un hecho único en el mundo la detención de un diplomático. Eso significa, lo volvemos a decir, que por el principio de la reciprocidad, Estados Unidos puede verse afectado también con sus propios diplomáticos. Tomando en cuenta que él desconoció la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, la dejó a un lado, la vulneró, a él también se le puede aplicar, como se le puede aplicar también a los diplomáticos de Cabo Verde, porque quedó ese referente. Jamás había sucedido en el mundo. Y desconocer las normas diplomáticas más antiguas
que tiene el planeta, la humanidad, como es la inmunidad de jurisdicción para el mensajero, en este caso convertido en embajador, es un crimen para la paz y la seguridad del mundo. Por ello la importancia, reiteramos, que nuestro gobierno estudie la posibilidad de solicitar con Rusia, con China y con otros estados no permanentes del Consejo de Seguridad. Esa sesión es necesaria, porque además Estados Unidos con la OTAN están amenazando a los rusos y a los chinos en el área asiática. Es decir, la locura total, desenfrenada, de guerra, de agresión contra la paz del mundo. Y por último, quisiéramos también congratularnos por la comisión binacional que fue solicitada por el Senado colombiano para iniciar un estudio sobre cómo reanudar las relaciones diplomáticas y consulares, por un lado, para proteger, dicen los senadores, las empresas colombianas en Venezuela y un mecanismo de verificación de esos acuerdos. Como ellos lo dijeron, el presidente del Senado, evidentemente la decisión de establecer las relaciones es del gobierno, del Ejecutivo Nacional, en todo el mundo es así, pero hay una responsabilidad del Poder Legislativo de verificar las malas decisiones del gobierno de Iván Duque, la afectación tanto de los ciudadanos colombianos como de los ciudadanos venezolanos. El exterminio, están sometiendo a los venezolanos que migran, venezolanos inclusive de origen colombiano, que tienen la doble nacionalidad, al exterminio. Y evidentemente se creó otra comisión para investigar sobre esas situaciones de lo que está ocurriendo. Con esto quiero decir que es legítimo, es importante, es necesaria esa comisión binacional que planteó el Congreso de la República de Colombia a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Con nosotros nos acompaña, por cierto, uno de sus miembros, Carlos Martínez, es integrante de esa comisión y por supuesto vamos a trabajar con toda la fuerza de la cual es capaz Patria para Todos para hacer posible que tengan resultados satisfactorios y que la población, los colombianos y los venezolanos en Colombia sientan que tienen una Asamblea Nacional que está dispuesta a defender sus intereses y además inclusive el sector comercial venezolano y monómeros que vamos por su rescate, que eso va a ser así. Bueno, nos sentimos muy complacidos porque ustedes hoy nuevamente nos acompañan.